Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a empezar a hablar sobre qué es la nutrición deportiva, qué es lo que abarca y bueno, a dónde está apuntada en sí. Vamos a empezar a hablar primero desde lo más básico y después vamos a ir en diferentes videos más puntual hacia cada disciplina y hacia cada objetivo, también mostrándoles diferentes casos clínicos para que ustedes los puedan ir viendo. Partamos desde la base. ¿Qué es lo que apunta la nutrición deportiva? La nutrición deportiva lo que hace es promocionar la salud y mejorar sobre todo el rendimiento deportivo, ¿sí? Muchas veces la nutrición deportiva se aleja un poco de la nutrición saludable convencional para optimizar diferentes rendimientos deportivos. Lo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta en la nutrición deportiva es que vamos a hablar mucho de los macronutrientes. Los macronutrientes hacen referencia a lo que son los hidratos de carbono, lo que son las proteínas, lo que son las grasas y sobre todo también lo que es fibra, que son vegetales. Que eso tiene que ver no tanto con los macronutrientes, que son los más grandes, sino a la micronutrición, que son las vitaminas y los minerales, que también son muy necesarios en la nutrición deportiva. Ahora bien, la nutrición deportiva también se puede ver desde una manera más integral, ¿no? Desde qué energía nosotros necesitamos para ese rendimiento deportivo, cuál es la flexibilidad metabólica que nosotros le vamos a dar a ese metabolismo, porque siempre digo lo mismo, de que no somos una cuenta matemática, sino que dependemos de un montón de otras cuestiones. Entonces, muchas veces en la nutrición deportiva nosotros solo estamos teniendo en cuenta la parte de los macronutrientes, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, y no tenemos muy en cuenta cómo ese metabolismo va a estar absorbiendo esos macronutrientes. Entonces muchas veces nos encontramos con diferentes deportistas los cuales tienen, todos estos macronutrientes totalmente controlados y son súper estrictos y cumplen con esos requerimientos, pero así todo se lesionan, así todo no tienen energía, tienen una fatiga crónica. Entonces ahí hablamos sobre la flexibilidad metabólica, ¿sí? En ver cómo ellos van a estar absorbiendo este tipo de nutrientes. En esto también es mejorar la inmunidad del deportista, porque todo deporte lleva a un estrés a nuestro metabolismo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ese estrés al cual se lleva el metabolismo para poder optimizar la absorción después de todos los nutrientes que nosotros le vamos a dar, ¿sí? Prevención de lesiones y una suplementación natural, ¿sí? Ojo con esto porque siempre en deporte lo primero que pensamos en qué gel tengo que tomar, qué suplemento tengo que tomar, y capaz no hace falta, porque lo primero que tenemos que ver es de la parte de macronutrición, hidratos de carbono, proteínas y grasas, cómo los estamos absorbiendo nosotros y si hay algo mal si el paciente ya tiene deportista, ya tiene todo esto súper controlado y así todo tiene fatiga y así todo se lesiona, no es la solución darle un suplemento, sino ver un poco la causa de todo esto. Entonces ahí entra todo lo que es la parte del sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, para pasar en limpio, siempre tengamos en cuenta que la biodisponibilidad de todos los sustratos, los macronutrientes, tienen que ver con el aporte que nosotros le vamos a dar en la dieta, la absorción de todos ellos, sobre todo a nivel intestinal, el metabolismo y después la nutrición celular, la parte de inmunonutrición. Bien, esto con respecto a la parte de la dieta. Ahora bien, con la nutrición deportiva, nosotros también podemos mejorar mucho nuestra composición corporal. Y nuestra composición corporal tiene que ver con que nuestro peso es masa adiposa, que nuestro peso es masa muscular y que nuestro peso es nuestra estructura. Entonces en esto es
La típica de, no, yo empecé a hacer deporte, qué sé yo, pero no bajo de peso, estoy en el mismo peso, o al contrario, aumenté de peso. Y esto tiene que ver con nuestra composición corporal. Entonces, acá siempre en nutrición deportiva hace falta medirnos mediante una antropometría, no ligándonos ni con bioimpedancia ni con el peso de balanza, ¿sí? Hace falta que un antropometrista, que puede ser nutricionista o no, te mida y te separe los diferentes componentes en tu peso, ¿sí? Pues más adelante vamos a ver bien en detalle de qué se trata la antropometría. Pero para que nosotros tengamos un pantallazo general, se trataría de esto mismo. Bien, ahora vamos a entrar a ver en la alimentación estos macronutrientes que estábamos comentando. Primero y principal. El primero, el gran boicoteador de todos y que todos le tenemos mucho miedo, el hidrato de carbono. ¿Qué nos aporta el hidrato de carbono? El hidrato de carbono es una fuente de energía fundamental. O sea, si nosotros queremos, irnos de acá a Mar del Plata, vamos a llenar nuestro tanque del auto con nafta. Bueno, así es lo mismo el hidrato de carbono en nosotros. Nos da nafta, que hay diferentes tipos de hidrato de carbono. Tenemos los hidratos de carbono simples, que son el azúcar, que es las golosinas, los budines, las harinas refinadas. Y después tenemos los hidratos de carbono complejos, que ahí vienen la parte integral, como un arroz integral. Por ejemplo acá, un arroz integral es un hidrato de carbono complejo. Y un arroz blanco es un hidrato de carbono simple. Simple se refiere a se absorbe rápido, por eso, simple. Que esto en deportistas se usa mucho en intraentreno, se utiliza mucho justo antes del entrenamiento. O sea, de manera muy estratégica se puede utilizar un montón en deportistas. De hecho, los geles tienen en la parte de running, tienen esto, hidratos de carbono simples, de fácil absorción, ¿sí? Bien, entonces, el hidrato de carbono, el rol que cumple en el deportista es en darnos energía, ¿sí? Ahora bien, después seguiríamos con la parte de proteínas. Las proteínas, ¿qué rol cumplen? Las proteínas son nuestros ladrillos. Si nosotros estamos haciendo una X actividad física, siempre vamos a estar estimulando la masa muscular. Y la masa muscular, para que aumente en diferentes objetivos, hay alguien, no sé, un paciente, un deportista que tiene como objetivo aumentar la masa muscular, hay que darle ladrillos a nuestra alimentación. En eso entran la parte de las proteínas, ¿sí? Y ahora bien, las proteínas, así como los hidratos de carbono se dividen, las proteínas también se dividen. Tenemos las proteínas de origen animal, que son carnes, huevo, pollo, pescado, cerdo. No entran mucho los lácteos a mi criterio y según mi clínica, o sea, yo no los utilizo mucho como fuente de proteína, los lácteos a veces, pero muchas veces sí entran los lácteos también. Y después tenemos las proteínas de origen vegetal, que ahí entra la soja, por ejemplo, tofu, soja texturizada. Las legumbres también tienen un porcentaje de proteína. Después también puede entrar la levadura nutricional, el germen de trigo, un seitán. Todos esos son fuentes de proteína vegetal, que más adelante veremos deportistas veganos también. Y después, por último, en cuanto a los macronutrientes, entran las grasas. ¿Qué función cumple la grasa en una alimentación de un deportista? Son la reserva de energía de nuestro cuerpo. Sirven de protección, de aislamiento térmico y son vehículo también para las vitaminas. Lo más importante de las grasas es la selección. Así como vieron los hidratos de carbono simples, complejos, según qué tan fácil era absorberlo. Proteína
animal, vegetal, las grasas también tenemos las de origen animal y las de origen vegetal, las buenas y las malas. Las de origen animal serían las saturadas, las que tenemos que de a poco ir minimizando. Y después tenemos las grasas de origen vegetal, que son las más saludables porque muchas tienen más omega 3, omega 6, como por ejemplo un aceite de oliva extra virgen, las semillas, los frutos secos, la palta, el coco. Entonces en ellas es donde más tenemos que hacer hincapié. Y una de las funciones principales es desinflamar. Lo de las grasas, o sea, las grasas saludables, una de sus funciones principales es tratar de desinflamar. Y en esta desinflamación, acuérdense que nosotros siempre que vamos a hacer deporte, nos inflamamos un poquito de más. Entonces, estas grasas lo que van a ayudar es a tratar de desinflamarnos. Entonces, sí es necesario que estén en nuestra alimentación. Y después tenemos los micronutrientes, como por ejemplo las vitaminas A, E, D, K, las vitaminas del complejo B, como el calcio, como el hierro, como el zinc, que todas ellas cumplen su función a nivel del sistema inmunológico y nos ayudan a reconstruir mucho nuestros tejidos. Entonces, si nosotros tenemos que velar por ellas, entonces tenemos que consumir de ellas. ¿Y ellas dónde están? Lo más fácil que siempre les digo a mis pacientes es busquen colores. Las vitaminas y los minerales son diferentes según están en diferentes verduras, en diferentes frutas. Entonces siempre tratar de elegir diferentes tipos de frutas y de verduras y no siempre encasillarnos en la misma, ¿sí? Bien. Esto como de manera general, ¿qué es la nutrición deportiva? Ahora bien, si nosotros quisiésemos bajar, esto que yo les decía, vamos a dividirnos en nuestro peso, qué es masa adiposa, qué es masa muscular y qué es masa ósea, o sea, nuestra estructura. En esto, para el rendimiento deportivo, muchas veces lo principal que tenemos que ver es nuestro chasis, o sea, nuestra composición ósea, cuál es la masa adiposa que tenemos y cuál es la masa muscular, ¿sí? Entonces, en la nutrición deportiva lo que vamos a hacer es mucho optimizar nuestra composición corporal. A ver, yo quiero que ese paciente baje la masa adiposa y capaz suba la masa muscular. Entonces, ¿cómo yo tengo que diagramar mi plato? Después vamos a ir viendo más en detalle, pero esto para que ustedes tengan en cuenta ahora mismo cómo optimizar el plato. Entonces, si nosotros quisiésemos bajar la masa adiposa, ¿cómo tiene que ser nuestro plato? Muy simple, yo les voy a hacer un dibujo para que también les quede de manera gráfica, ¿sí? Entonces, si este es nuestro plato, que ahora se los voy a mostrar, proteína y fibra. Bien, entonces sería hidratos de carbono, proteína y fibra. El típico plato saludable. ¿Qué sería? Acá está. Los hidratos de carbono, la proteína y la fibra. Que sería un 25% de hidrato de carbono, un 25% de mi plato proteína y el resto fibra. O sea, mitad del plato fibra, el resto hidrato de carbono y el resto proteína, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero, lo que quiero es optimizar, o sea, mantener mi masa, o sea, mi composición corporal, esto sería un mix de cada una. Entonces acá entrarían los hidratos de carbono, la proteína y la fibra. Entonces, sería más o menos un poquitito más del 25%, un 30%, otro 30% y pónganle un 40% de fibra, ¿sí? Entonces, así tendría que ser más o menos nuestro plato, que lo que hay que hacer siempre es, en este caso, asesorarnos para ver bien la cantidad en esto. Y si nosotros quisiésemos aumentar la masa muscular,
lo que vamos a tener que hacer es priorizar nuestros ladrillos, que yo les decía, la parte de proteína. Entonces, acá entraría un aporte de proteína, este aporte de hidratos de carbono y esto de fibra. Entonces, entraría un casi 50% de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque si yo quiero aumentar la masa muscular también tiene que ver con cómo está siendo mi rendimiento deportivo. Entonces, depende mucho del rendimiento deportivo, pero generalmente va a ser un 50% de hidrato de carbono, un 30%, pongámosle, de proteína y el resto fibra. ¿Sí? Esto es de forma muy general. Obvio que cada uno tiene que tener sus propias cantidades, pero más o menos nos tendríamos que diagramar de esta forma. ¿Sí? Bueno, en el próximo video vamos a ahondar un poquito más en base a la nutrición deportiva, pero sí está bueno esto que ustedes lo tengan para que ya vayan teniendo diferentes ideas de qué se trata la nutrición deportiva. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.